La segunda evaluación considera particularmente el capítulo de virus y tiene también el capítulo de hongo. Ahora, ¿con qué nos vamos a enfrentar ahora? Cuando veían bacterias, en las semanas anteriores hemos revisado básicamente que son organismos que están definidos claramente como seres vivos. ¿Qué característica tienen? Son organismos que carecen de un núcleo propiamente tal, tienen material genético, sin embargo, en forma de ADN organizado en una hebra más bien circular, que suele ser una doble hélice en general, y tienen también ARN, que va a permitir traducir esa información y luego que además el organismo bacteriano tenga la capacidad de transformar esa información genética en las enzimas, en las proteínas y en los macronutrientes que él va a tener que utilizar. ¿En base a qué? En base a que vamos a contar en este caso con ribosomas que permiten justamente el acoplamiento de aminoácidos y por lo tanto hacer de esa manera la síntesis de proteínas. El que va a tener también maquinarias enzimáticas que van a ser capaces entonces de hacer degradación o biosíntesis de moléculas y que le permiten por lo tanto contar con una pared celular rica en peptidoglicanos que va a estar habitualmente expuesta a la superficie del microorganismo y que está anclada a una membrana fosfolipídica, que va a ser la membrana periplásmica que limita entonces el interior de este organismo. Pero en algunos casos nos encontramos también con que fuera de la pared celular puede haber una segunda membrana fosfolipídica, donde habitualmente hay otro tipo de elementos asociados, por ejemplo, canales iónicos, proteínas integrales de membranas, cilios, flagelos y fimbrias que les permiten por lo tanto movilizarse y por lo tanto le dan características únicas en términos de tener la capacidad de dispersarse por distintos territorios. Eso es lo que hemos visto respecto a las bacterias. Hemos visto que tienen procesos metabólicos que hacen más eficiente la utilización justamente de la energía para construir sus metabolitos o degradar eventualmente nutrientes que van a recibir del ambiente. Hemos visto que buena parte de ellas son heterótrofas, o sea, se alimentan de otras fuentes de energía y no son capaces de producir sus propias fuentes y sus propios nutrientes, sino que necesitan que otro organismo habitualmente sea el que les proporcione esos nutrientes. Por eso es que las bacterias que tienen relevancia clínica para nosotros, tanto en el caso animal como en el caso humano, son más bien bacterias que igual que nosotros se alimentan de otra fuente de donde disponer de nutrientes habitualmente de tipo orgánico. ¿Bien? Pero hoy día vamos a pasar a hablar de virus. ¿Qué considerar? Es que a lo largo de nuestra historia evolutiva, solamente en los últimos 200 años hemos tenido noción de que las enfermedades pueden tener una causa específica y dejamos de atribuirles el carácter sobrenatural que antiguamente se le daba a una enfermedad. Recuerden que muchas veces, sobre todo si se llegan a ir a trabajar al campo, cuando tengan que atender a una persona porque quiere que le atiendan a su guatilla o quieren que atiendan a su mascota, les va a tocar encontrarse con pacientes que les van a decir: no, es que le echaron un mal de ojo a la vaca o al gato o a alguien de la familia, lo que demuestra que todavía hay muy arraigado cierto nivel de creencias sobrenaturales respecto a la causa de la enfermedad. Sin embargo, en los últimos 200 años nos hemos dado cuenta de que en realidad gran parte de las enfermedades, particularmente las infectocontagiosas, tienen un origen biológico. O sea, hay un microorganismo que va a invadir al animal o al paciente humano y le va a causar una enfermedad. Pero no solamente son los animales y somos nosotros los humanos los que nos enfermamos, también se enferman las plantas. Por ejemplo, cuando ustedes ven ciertos brotes anormales en un tronco de un árbol, lo más probable es que ese sea un tumor, que esa planta por lo tanto tenga algún tipo de neoplasia benigna o maligna, igual como las que hacen los animales. Muchas veces habrán visto, por ejemplo, que las hojas también se ven afectadas y de pronto se empiezan a secar y se empiezan a caer antes de temporada. O incluso que los frutos no llegan a crecer eficientemente, lo que hace que por lo tanto en lo que es control fitosanitario, en lo que es control agrícola, también se busca en este caso controlar microorganismos que pueden desencadenar enfermedades. ¿Y por qué les cuento esto? Porque curiosamente cuando hablamos de virus, el primer virus descrito fue un virus que afectaba a plantaciones, y particularmente las plantaciones de tabaco. Hay que recordar que desde que se descubrió el continente americano, el tabaco se ha comercializado en prácticamente todo el mundo, vendiéndose millones de cigarrillos por hora, ni siquiera por día, sino que por hora.
y por lo tanto es una de las industrias que más millones de dólares por día genera. De ahí por lo tanto la importancia desde el punto de vista económico de la comprensión también de las enfermedades. Hace casi 160 años atrás, por primera vez se descubrió la existencia de los virus, aunque ya había algún grado de sospecha respecto a que estos podían existir. Pero recién en 1930, con la ayuda del microscopio electrónico, pudieron visibilizarse directamente a la luz del microscopio. Entre 1860 y 1890 era muy frecuente que las plantaciones de tabaco, particularmente las que habían en Norteamérica, se vieran afectadas cada cierto tiempo por brotes que justamente hacían que las hojas se secaran y que no fueran útiles a la manufactura del cigarrillo. Antiguamente los habanos y los cigarros y los cigarrillos justamente pasaban por un proceso mucho menos tecnificado que el de ahora. Y justamente, si había un proceso que enfermara las plantas de tabaco, significaba que había una merma económica, o sea, ellas no podían venderlo. En la práctica, se encontró justamente a finales del siglo XIX con que existía un virus que era capaz de infectar entonces a la planta de tabaco. Ese virus, que es el virus del mosaico del tabaco, justamente fue el primero de los agentes virales que se descubrió. A los virus en general se les denomina así porque lo que se observaba eran más bien efectos tóxicos en el organismo, por lo tanto se hablaba de que en realidad el paciente se envenenaba. Ya lo veíamos de hecho en el caso de la viruela, por ejemplo, en el siglo XVIII o hasta esa época, cuando lo que se pensaba es que el paciente, los cuadros clínicos que manifestaban eran por envenenamiento. De ahí justamente el uso de la palabra virus, que significa toxina, que significa veneno. Lo veíamos también en el caso del cuadro clínico de la rabia, donde durante mucho tiempo no se tuvo conocimiento de quién era el causal. Sin embargo, cuando Jacques Pasteur empieza a hacer los hallazgos respecto a la clínica del virus de la rabia y a relacionarlos con que había un contacto entre el animal o paciente infectado y el animal o paciente sano, que eventualmente podía luego cursar por la sintomatología, que lo llevó justamente a pensar que tenía que haber un agente tal vez infeccioso, y que luego se confirmó que efectivamente se trataba de un virus. Si hablamos de los virus en general, uno de los principios que tenemos que recordar es que estos son bastante pequeños. Generalmente un virus mide entre 25 y 300 nanómetros, por lo tanto es más pequeño que una bacteria. Entonces tenemos que pensar que por lógica, si hay virus que son pequeños en comparación a las bacterias, también pueden afectar a las mismas bacterias. Y de hecho tenemos el caso de los bacteriófagos, que se utilizan tanto en ingeniería genética para hacer transfección de genes y por lo tanto darles una utilidad desde el punto de vista de la industria, tanto farmacéutica, alimentaria, como también en lo que es la industria farmacológica, varía a la fase de diseño o de vacunas o de antibióticos, como también hoy día nos permite eventualmente diseñar terapias moleculares. De hecho, acaba de salir hace menos de 2 semanas atrás la autorización para aplicar la primera terapia génica contra cáncer. Por lo tanto, se supone que de aquí a 2 años más en Estados Unidos ya se empiezan a aplicar terapias génicas que van a controlar 2 tipos de cáncer, y eso significa que en menos de 20 años más ya tal vez tengamos más masificada la terapia génica, que si se aplica en humanos, se va a aplicar también obviamente en animales, y va a tener bastantes perspectivas de mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes que ustedes van a tener y de los que me toca ver a mí. ¿Bien? Para hacer, por ejemplo, ese tipo de diseños de terapias génicas, muchas veces se utilizan justamente virus, que permiten hacer transfección de material genético. Pero, del punto de vista del diagnóstico, tenemos una complicación, porque es cierto que vamos a ver los síntomas, que vamos a ver el cuadro clínico. Pero a diferencia de las bacterias, un microscopio óptico no va a ser siempre útil. Son contadas las excepciones en que el virus logra verse a microscopio. De hecho, en los últimos años se han descubierto unos pocos virus que habitan más bien en ambientes submarinos, que llegan a medir hasta 1 milímetro, pero es la excepción a la regla, son virus más bien primitivos. La gran mayoría de los virus, en realidad, y sobre todo los de importancia clínica, apenas miden de 25 a 300 nanómetros, por lo tanto, se convierten en entidades bastante peligrosas desde el punto de vista de la clínica, porque se diseminan más rápidamente en comparación incluso que las bacterias. Sin embargo, tenemos hasta el día de hoy un dilema: ¿son o no son seres vivos? Lo que sí sabemos
es que aunque no son células, porque para ser células se necesitan el cumplimiento estricto de todos los parámetros del dogma central de la biología celular, que incluyen, entre otras cosas, que debe haber reproducibilidad directa del organismo, que debe cumplir funciones metabólicas y debe cumplir funciones estructurales, que debe ser capaz de conservarse en cierta manera el material genético en el tiempo, que debe tener procesos enzimáticos asociados. ¿Con qué nos encontramos? Con que en realidad los virus son más que todo un paquete de información genética. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que hay ADN, o hay ARN, o hay una mezcla en algunos casos de estos dos tipos de ácidos nucleicos, y que van a estar compactados, protegidos dentro de una estructura glicoproteica habitualmente, que vamos a denominar cápsida. Por lo tanto, los virus, por definición, son paquetes de información genética. En este caso no tienen la capacidad de reproducirse por sí solos, por lo tanto van a tener que invadir a un organismo más complejo. Por eso es que pueden colonizar a bacterias, a hongos, a parásitos, a organismos animales o vegetales, y las células que van a verse en este caso infectadas tienen una particularidad: las células se van a replicar, las células tienen maquinaria metabólica y maquinaria genética que permite la replicación de ellas, pero de paso el material genético que inserta el virus también se va a replicar. Por lo tanto, es la célula que le da alojamiento al virus la que hace la replicación viral. De ahí que hablamos entonces de célula hospedera, huésped o célula diana, que es la que va a ser atacada entonces por el virus. Y entonces, en esa célula encuentra el hábitat propicio para su replicación y por lo tanto para su posterior diseminación. En la práctica, cuando nosotros hablamos entonces de un virus, tenemos dos componentes genéricos que vamos a encontrar: material genético, y por otra parte nos encontramos con la presencia de una cápside proteica o glicoproteica. Esos dos componentes están presentes en todos los tipos de virus, independientemente del tipo de material genético, independientemente de los tipos de proteínas o glicoproteínas que formen la cápside. Lo que puede variar es que algunos virus además van a tener una membrana fosfolipídica, que es bastante especial, porque esa membrana es aportada en los momentos en que es exocitado de las células huésped. Por lo tanto, esas membranas en realidad las aportan nuestras células, por ejemplo, cuando nos enfermamos. Desde el punto de vista clínico, ¿qué relevancia tiene que haya este tipo de estructura llamada cápsula? Que justamente es un mecanismo evolutivo de evasión de la respuesta inmune, al tener características similares a las membranas fosfolipídicas del organismo que es colonizado, va por lo tanto a ser más probable que ese virus no sea reconocido por el sistema inmune. Y por lo tanto es más difícil que lo logremos contener. Por lo mismo, la virulencia, es decir, el grado de daño que causa el producto de un cuadro clínico y la patogenicidad, la variedad de síntomas que vamos a encontrar, por lo tanto va a ser mucho mayor y más agresivo. Es muy frecuente que virus con cápsula sean responsables de cuadros clínicos mucho más severos en el paciente animal o en el paciente humano. Sin embargo, a pesar de que esa membrana fosfolipídica que forma la cápsula es aportada por nuestras propias células o las células del hospedero, tiene una característica bastante particular. Las proteínas integradas a esa membrana son en realidad proteínas sintetizadas por el virus. Por lo tanto, adquiere características del virus en el proceso de evacuación desde la célula. Entonces, tenemos material genético. Ese material genético va a estar englobado por una cápside glicoproteica. Hasta ahí, esas son características propias del virus. Pero si además el virus presenta una cápsula, la componente fosfolipídica de la cápsula es aportada por las células diana, por las células que fueron infectadas. Pero las proteínas de esa cápsula son propias del virus. Esto nos lleva entonces a catalogar desde el punto de vista de la existencia o no de la cápsula en dos grandes categorías a los virus. Los virus desnudos, que carecen de la cápsula, y los virus envueltos, aquellos que por lo tanto tienen esta cápsula fosfolipídica. Pero también los virus se pueden catalogar en base al tipo de material genético que tengan. Y así es como tenemos entonces virus con ADN,
virus con ARN, y virus que pueden contener en diferentes proporciones tanto ARN como ADN. Ahora, dentro de estas tres categorías de material genético, a su vez se pueden subdividir cada una de ellas dependiendo de cómo sea el nivel de compactación de ese material genético, pero sobre todo de cuántas hebras de ADN forman el material genético. Así hablamos entonces de virus con ADN en monohebra o en doble hélice. Lo mismo en el caso del ARN. También tenemos monohebras y doble hebra o doble hélice. Y esto mismo aplica habitualmente en el caso de los virus que comparten entonces tanto ADN como ARN. Ejemplos clásicos de esta última categoría, donde podemos tener ambos tipos de material genético, son por ejemplo los retrovirus, como el que causa el VIH, o más bien dicho como el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. El retrovirus en este caso, aunque tenga ARN, que va a ser de monohebra, va a tener eventualmente también algunas pequeñas porciones en menor cantidad de ADN. Y también en esta misma categoría nos encontramos con los virus causales de hepatitis, los hepatnavirus. Más bien, el material genético que presentan los virus asociados a hepatitis va a ser ADN en doble hélice. Decíamos recién que el tamaño viral es bastante pequeño proporcionalmente a cualquier otra célula, como miden entre 25 y 300 nanómetros, por lo tanto, el promedio. No solamente afectan a organismos animales y vegetales, sino que pueden afectar también a bacterias. Lo mencionaba recién. Pueden afectar a hongos, pueden afectar a protozoos eventualmente. Hay que considerar que los virus, a pesar de que tengan material genético y a pesar de que tengan entonces la cápside o incluso esta envoltura que mencionábamos recién, pueden reconocerse como diferentes a los demás organismos justamente porque no tienen organelos. De partida no tienen núcleo, pero tampoco tienen ribosomas, no tienen complejo de Golgi, no hay presencia de peroxisomas, no hay presencia de REL o REL, ni siquiera hay un nucleoide cuando hablamos de la organización del material genético. Justamente estas grandes diferencias que presentan respecto a la existencia de los demás organismos hace que hayan dudas hasta el día de hoy respecto a cómo categorizarlos. Por eso es que algunas líneas de microbiólogos y de virólogos dicen que los virus no son catalogables entonces como seres vivos. Pero hay otros que en función del comportamiento metabólico una vez dentro de la célula y de cómo se van a diseminar y de la relación que tienen justamente con el cuadro clínico, que plantean que eventualmente sí podría tratarse de seres vivos, que tienen, sin embargo, un nivel de organización mucho más básico que el que vemos en una bacteria. Por lo tanto, se plantea que evolutivamente tal vez sean una línea muy anterior o que incluso sean una mutación que surge en la evolución que tuvieron las primeras bacterias. En la práctica, entonces, vamos a definir que los virus son entidades que tienen un comportamiento biológico, pero que, según lo que dicen algunas líneas de biólogos o microbiólogos, sí son reconocibles como seres vivos, pero otros nos van a indicar que por ciertos comportamientos que tienen en su actividad metabólica no van a ser entonces catalogables como seres vivos. Por lo tanto, hasta el día de hoy hablamos de que sigue justamente en duda cómo categorizarlos. Pero tienen relevancia clínica. Recordemos que hay una cantidad importante de virus que causan enfermedades y que por lo tanto están vinculados con procesos que nosotros vamos a observar en el organismo animal, en el organismo humano o incluso en el organismo vegetal. En la práctica, cuando hablamos de estructura, como habíamos mencionado recién, un virus se caracterizaba entonces porque va a tener material genético envuelto por una cápside. ¿Y cuál es la característica de esa cápside en particular? Que va a ser un tipo de estructura que está formada por proteínas o glicoproteínas y que va a estar encargada de proteger el material genético que porta entonces el virus. En la práctica, reconocemos tres patrones genéricos de forma.
forma helicoidal, como vemos en la primera de las imágenes, y que corresponde justamente al primero de los virus reconocidos, que es el virus del mosaico del tabaco. Una forma más bien poliédrica, que nos recuerda un poco las figuras geométricas que hacíamos en el colegio, en la enseñanza básica, cuando pasábamos por matemáticas. Nos gusta o no, nos va a servir también como referencia. Por lo tanto, cuando hablamos de poliedros, nos va a ayudar a entender justamente cómo se conforma entonces la estructura de cápside. El ejemplo clásico de virus poliédricos son los adenovirus, como por ejemplo aquellos que están íntimamente relacionados con cuadros digestivos o respiratorios en el paciente animal o en el paciente humano. Y tenemos también los virus complejos, que eventualmente van a tener una serie de estructuras que facilitan su acoplamiento con la célula diana, como pasa por ejemplo con los bacteriófagos, siendo este, el fago T4, el más reconocido de este tipo de virus complejos. Este es el modelo de virus, en el caso del bacteriófago, que más se ha estudiado, porque es el que más fácilmente se reconoce como agente capaz de invadir bacterias, y por lo tanto es el que más se usa en procedimientos de biología molecular o de ingeniería genética. Los virus más sencillos en cuanto a su estructura, sin embargo, los podemos reconocer acá, son más bien los virus en forma de espiral. En este caso, la estructura que se va a conformar, en términos de cápside, va a ser bastante simple incluso en cuanto a su organización. Habitualmente tienen un solo tipo de unidad denominada capsómeros que se ensamblan una con la otra y por lo tanto cuando se van ensamblando el tipo de unión que van a ir formando le permite adquirir este aspecto como de espiral o resorte alrededor entonces de la molécula de ADN o de ARN que esté envolviendo. Si hablamos de virus de mayor complejidad, cuando hablamos de los virus de tipo poliédrico, nos va a recordar entonces más bien el aspecto como de una esfera, como de una pelotita, que va a tener una forma un poco más irregular en términos de su aspecto. Por lo general, lo más frecuente es que nos encontremos con virus que van a ser de tipo icosaédrico, o sea, tienen 20 caras por lo menos. ¿Por qué? Porque eventualmente esa cantidad de subunidades de esta cápside asegura por lo tanto un adecuado englobamiento entonces del material genético, sin que la compactación implique destrucción de la hebra de ADN o ARN que va a haber en su interior. Por lo tanto le damos algún grado de libertad de movimiento a la hebra para cuando tenga que empezar a decompactarse luego. Pero existe la posibilidad de que eventualmente los virus combinen tanto estructura espiralada como estructura poliédrica. Y es lo que vemos en el caso del bacteriófago o fago que estamos viendo acá. ¿Qué vemos? Hay un segmento que es helicoidal, que es el que vemos acá en el cuello del fago, y en lo que sería la llamada cabeza del fago, vemos más bien una porción poliédrica. Esto, por lo tanto, tendría algún grado de relación también con cómo aseguramos la correcta compactación del material genético en estos virus que tienen, por lo tanto, tal vez mayor nivel de complejidad en la información que van a aportar. Generalmente va a ser, sin embargo, la porción de la cabeza, en el caso de los virus complejos, en donde esté la mayor parte del material genético que contengan estos virus. Y luego, la porción helicoidal asegura que salga a través de ella ese material genético para ser entonces transfectado a la célula o al microorganismo al cual ellos van a invadir y al que le tienen que entregar la información para poder codificarlo. Decíamos que dentro entonces de esta estructura de cápside va a encontrarse alojado el material genético, protegido por lo tanto del ambiente externo. Y entonces, de ese punto de vista, nos vamos a encontrar con que la cápside asegura la correcta compactación y la protección del ADN o del ARN que permite entonces asegurar la posterior replicación viral. ¿Con qué más nos encontramos? Con que a veces en la superficie podrían haber presencia de algunos elementos que van a denominarse espículas o proyecciones. En este caso, esas proyecciones, como por ejemplo las que vemos en el caso del virus VIH, van a ser en base a glicoproteína y tienen habitualmente relación con asegurar el correcto ensamblamiento con la célula diana, por una parte.
pero no solamente encontramos espículas, sino que también muchas veces podríamos encontrarnos, como decíamos, con una envoltura de una membrana fosfolipídica envolviendo los virus. Entonces así teníamos que pueden haber algunos virus espiculados, vamos a tener virus con envoltura, uno de los ejemplos clásicos, el virus del sarampión, el virus del herpes, el mismo VIH también tiene una envoltura. Y tenemos virus que no tienen más que su cápside y el material genético, como pasa con los virus papilomas, los que causan tanto las verrugas, los condilomas acuminados y el cáncer de cuello uterino. Como pasa también con los adenovirus en este caso, que también son virus desnudos. Los virus del tipo adenovirus, por lo tanto, van a tener una mayor facilidad en términos entonces de poder ingresar, porque no tienen que desprenderse entonces de esta membrana fosfolipídica que está formando la cápsula. Sin embargo, dentro de las consideraciones en relación a cómo esté envuelto este material genético viral, hay que tomar en cuenta que eventualmente, bajo ciertas condiciones de exposición a algunos solventes orgánicos, pudiera haber destrucción de la cubierta externa. Esto particularmente es importante con el caso de los virus envueltos. ¿Por qué? Porque la membrana externa, la cápsula, es más bien una membrana fosfolipídica. Por lo tanto, solventes como el éter o como el cloroformo la van a destruir. Eso, por lo tanto, también contribuye al diagnóstico. Si un virus carece de membrana fosfolipídica, lo más probable es que no haya ningún efecto. En cambio, cuando tenemos virus con envoltura, como pasa por ejemplo con el del herpes o como pasa con el virus del sarampión, la membrana que forma esta cápsula se va a perder. Y por lo tanto también nos ayuda en este caso a orientar el diagnóstico. Es muy frecuente que nos encontremos en que en el caso de los virus complejos y sobre todo si tienen la presencia de cápsula, tengan con más probabilidad la presencia de espículas, de estas proyecciones que actúan de cierta manera facilitando su acoplamiento con las células viales. Pero también existen virus que carecen de cápsula que pueden tener también espículas glicoproteicas. Entonces, y eso es lo que nos indica también acá la información, en pruebas de laboratorio, cuando se quiere confirmar si el virus es encapsulado o es un virus desnudo, se hace una prueba de exposición a éter o a cloroformo, porque dijimos que van a ser solventes orgánicos que retiran la membrana fosfolipídica y por lo tanto se pierde entonces la cápsula. Si un virus tiene cápsula, se va a ver por lo tanto dañado en términos de su capacidad infectiva. En lo general, nosotros cuando hablábamos de bacterias, decíamos hace unos minutos atrás que estas tenían una capacidad bastante especial de causar los cuadros clínicos en relación a que una vez que invaden el organismo y encuentran sustratos, se pueden multiplicar en forma relativamente independiente y que va a depender de las proporciones de metabolitos, de las condiciones de pH, de salinidad, de oxigenación, de hidratación que tengan en el medio, el cómo van a proliferar. Pero en el caso de los virus, nos encontramos con que el proceso de multiplicación va a ser bastante diferente en general en comparación a las células animales, las vegetales y por supuesto los microorganismos. Lo que tenemos en los virus tiene una particularidad, no solamente asegura la compactación del material genético, sino que también va por la forma en que las proteínas y glicoproteínas que hay en la cubierta, ya sea la cápside o bien en la cápsula, el VIH a las células linfocitarias. Cuando entran al linfocito T4, este expresa una molécula que es el CD4, que lleva el nombre del linfocito justamente, y que es reconocido como el receptor para cierta glicoproteína, que se llama GP120, que está en la superficie, resguardan el material genético, como también van a ser capaces de asegurar el ingreso entonces del virus al organismo que van a infectar. Esto nos va a llevar, por lo tanto, a que el virus, como decíamos minutos atrás,
va a tener un ciclo que vamos a llamar ciclo infectivo. En lo general, nos vamos a enfrentar a que todos los procesos que ahora vamos a revisar en lo que es el ciclo infectivo pueden terminar en dos consecuencias. En un caso, desencadenan lisis celular, por lo tanto, las células infectadas por el virus terminan destruidas porque la carga viral es tan alta, van a llegar a otros linfocitos donde va a volver a suceder lo mismo. En la práctica, ¿qué va a pasar? El número de linfocitos va a ir disminuyendo por destrucción. Este tipo de ciclos son los que vamos a llamar ciclos líticos, ciclos de destrucción. Entonces el virus coloniza la célula y termina destruyendo a su propio hospedero. Pero también se debe a que el genoma viral se integra en el genoma de las células del cuello uterino de la paciente y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Causa mutaciones y esas mutaciones en el tiempo terminan haciendo que haya una proliferación desordenada que no corresponde a lo que vemos normalmente en el territorio del cuello endo que van a desarrollar se debe fundamentalmente a que tenemos un impedimento por sí solo. Decíamos minutos atrás, antes del break, que los virus obligatoriamente requieren una célula huésped que les provea maquinaria metabólica. La segunda etapa corresponde al ingreso propiamente tal, o sea, ahora el virus va a ser absorbido por la célula. Ahora logra ingresar. En esta etapa, entonces, el virión, al ingresar a la célula, va a tener que enfrentarse a las condiciones del citoplasma, superficie de la célula huésped. Se llama absorción esa primera fase. Luego, la segunda fase, ya le contesto la pregunta, es la fase de ingreso. Ahora la célula absorbe, se traga en el fondo. La tercera fase, desnudamiento, cuando se tiene que soltar la cápside y el material genético queda expuesto. Y porque tiene una pared celular más delgada. En cambio, en una gram positiva es más difícil, porque la pared celular está directamente expuesta al exterior, pero es más gruesa. Pero vuelvo a insistir, no confundamos en este caso categorización de bacterias mediante la tinción de Gram con esto que vemos acá, que es en el fondo es como el virus ingresa, ¿ya?